¿Cómo diligenciamos fácilmente el formato 2516? Vamos a hacer una explicación partiendo de nuestra herramienta Business Task, que es un aplicativo que promocionamos en consultorcontable.com para desarrollar o para hacer declaraciones de renta de personas jurídicas. Lo primero que tenemos que decir es que este aplicativo pues contiene cantidad de anexos, entre los que destacamos los 7 formatos o anexos que hacen parte del 2516 y lo que tenemos que hacer es ir a nuestra plantilla sumaria, que es la conciliación entre lo contable y lo fiscal. Aquí tenemos el código del plan contable, nuestro renglón del formulario 110 ya asociado, el nombre de la cuenta, nuestro saldo contable, nuestros ajustes débito-crédito y nuestro saldo fiscal. Lo que hay que hacer es ir a esta columna que se llama formato 2516. Previamente lo que hemos hecho es descargar unos manuales que están acá en este botón, que al darle clic nos descargan los diferentes manuales que hacen parte de la herramienta. Cada anexo tiene su propio manual, pero vamos a descargar estos dos que son la asignación de filas del formato 2516, tanto del ESF como del ERI. Los descargamos y lo que vamos a ver es que tenemos en nuestro manual una fila que se llama fila del 2516 y está toda la estructura del formato. Lo que hay que hacer es ir en la plantilla sumaria y a cada partida vamos a seleccionarle la fila correspondiente y de una vez vamos chequeando que esté asociada al renglón del 110 que tiene este manual, para efectos de que nuestro 110 del aplicativo nos cuadre con el 110 que arroja el prevalidador oficial de la DIAN. Teniendo esto impreso, porque la idea es imprimir estos dos anexos, estos dos manuales, vamos nuevamente al aplicativo y empezamos a asignarle los diferentes códigos que nos exige la norma. Entonces, al efectivo, por ejemplo, le ponemos el número 3, que corresponde a efectivo equivalente. Él automáticamente me rellena hacia abajo para hacer fácil el diligenciamiento. Cuentas por cobrar es el 32. Inventarios es el 53. Por aquí propiedad, planta y equipo, pues buscamos en el manual, sería el 75 para terrenos, para edificaciones sería el 77 y así sucesivamente con cada partida. Eso es un proceso que nos podemos gastar 5 o 10 minutos dependiendo de cómo, si conocemos nuestro plan contable. Hacemos lo mismo con las cuentas de resultado. Aquí, por ejemplo, en ingresos, pues asociamos los diferentes ingresos que tengamos de acuerdo al mismo manual, pero ya no del ESF, sino de nuestro manual ERI, que tiene otros códigos, ¿cierto? Entonces seguimos asignando los códigos. Lo mismo hacemos con los gastos y costos. Y así sucesivamente. Luego de que hacemos esta tarea, vamos a ir directamente a nuestro formato 2516 y lo que hacemos es ya mirar qué es lo que nos está trayendo de información. Aquí ya vemos que el ESF casi que lo llena en un 99%. Está nuestro saldo contable, nuestro menor valor fiscal, nuestro saldo fiscal. Y en este caso del ejemplo, el aplicativo me va a alertar cuál es la diferencia en la ecuación contable. Recuerde que esta ecuación contable es la que valida el prevalidador oficial, que es coger el activo menos pasivo menos patrimonio y debe dar 0, nuestra ecuación contable. Aquí nos dice que hay una diferencia de 100 millones, un peso, que normalmente corresponde a la utilidad del ejercicio. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros trabajamos con un balance que no está cerrado, entonces lo que hay que hacer es venir aquí a la zona del resultado del ejercicio del patrimonio y simplemente digitamos nuestra utilidad. Como vemos ya nos quedó cuadrado, este anexo sale casi que automáticamente, no hay que preocuparnos por él y pues tiene toda la información que exige el aplicativo o el prevalidador oficial. Vámonos al ERI. El ERI tiene una similar situación. Aquí ya nos aparece la información contable, nuestro menor valor fiscal, mayor valor fiscal y nuestro saldo fiscal. Ya está todo diligenciado. Vamos a ir hasta donde diligencia automáticamente, que es hasta empezar a manejar las diferencias temporales y permanentes, que eso es por acá en esta zona. Aquí ya
en la fila 343 tenemos nuestra utilidad contable y nuestra renta líquida fiscal que debe cuadrar con nuestro 110 y viene la zona de las diferencias permanentes y temporales, que es lo que de pronto nos cuesta un poco más de trabajo diligenciar, pero con base en la siguiente metodología va a ser muy sencillo. Para llenar esta zona de diferencias permanentes, temporales, que aumentan, disminuyen la renta líquida y las que generan impuesto diferido, pues lo que vamos a hacer es ir a nuestro aplicativo, a la zona de auditoría, vamos a imprimir esto que se llama la conciliación de la utilidad, que es un anexo totalmente automático, donde nos muestra todas las diferencias que en cuentas de ingresos, en cuentas de deducciones y en cuentas de costos hicimos en nuestra conciliación. Es decir, aquí se reflejan todos los ajustes en cuentas, en esas cuentas. Ajustes como qué, pues la parte que rechace del GMF, impuestos que no son deducibles, ajustes, partidas no deducibles, ingresos no constitutivos, el tema de la recuperación de deducciones, temas como intereses presuntivos que solo tienen efecto fiscal. Aquí es donde se reflejan todas las diferencias entre la utilidad contable y nuestra renta líquida fiscal. Es un anexo que, entre otras, pues pide la DIAN cuando nos audita en una fiscalización, pero en este caso lo vamos a imprimir, lo tenemos a la mano y con esto es que vamos a diligenciar nuestra zona de diferencias temporales y permanentes. Aquí en la parte inferior de este mismo anexo se hizo un resumen por partidas de ingreso, de deducciones y de costos, entre las que disminuyen la renta líquida, las que aumentan la renta líquida y así por cada uno de estos rubros. Es decir, aquí se totaliza toda la información que está acá arriba, porque en este ejemplo pues son poquitas las diferencias, pero un cliente puede tener muchas más diferencias, ¿cierto? Entonces, con este resumen vamos a trabajar allá en esa zona. Entonces, volvemos al formato 2516 al ERI, vamos a la zona rápido de las diferencias permanentes y temporales y lo que vamos a hacer es digitar de manera global esas partidas de esa conciliación de la utilidad. Para eso, con base en lo que nos decía ahí, decía que en ingresos había que sumar 4 millones, entonces lo que hacemos es digitarla en cualquiera, no nos interesa por ahora en cuál rubro tenemos que digitarla, simplemente vamos a mirar que estas son las que disminuían la renta líquida, entonces digitamos el valor, eran 4 millones por un lado, y por otro lado en el tema de deducciones eran 2.906.000, y en las que aumentan la renta líquida teníamos 454.000 por un lado y teníamos 9.395.696 por otro lado. Es decir, al hacerlo así globalmente, ya vemos que nos cuadró y ese es el objetivo, que nos cuadre provisionalmente y lo que hacemos luego es simplemente distribuir, digamos, de estos totales que digitamos acá, simplemente vamos sacando uno por uno y lo digitamos en la zona que corresponda. En este caso, por ejemplo, vemos que vamos a restarle de esta partida las multas y sanciones, que eran 255.000 pesitos. Ya vamos a hacerlo esto discriminadamente, entonces restamos 255.000 pesos de ese total global y simplemente vamos a donde corresponda y digitamos ese valor. De tal suerte que siempre mantengamos el cuadre de 0 aquí en esta alerta. Y así hacemos con todas las partidas. Realmente es un proceso muy sencillo. Ya cuando tengamos distribuido esas partidas entre las que disminuyen y aumentan la renta líquida, ahí sí vemos cuál de todas esas partidas tienen que ver con el impuesto diferido para pasarlo a esta otra zona que nos exige el formato 2516. Para eso, pues vamos a ir a nuestra conciliación de la utilidad y revisamos de todo esto qué generó impuesto diferido o digamos cuál fue el efecto en las cuentas de resultado del impuesto diferido, porque recuerden que el impuesto diferido se calcula, que es un tema contable, se calcula entre las diferencias contables y fiscales del activo y del pasivo, y esto es lo que me genera impuesto diferido. Entonces hay que pensar qué de todo eso me generó ajustes en las deducciones o en los ingresos para efectos de hacer ese traslado. En este caso, pues vemos que uno de los que generó esto es el ajuste de la depreciación, porque tenemos diferencias en los activos y en la depreciación por todo el tema de norma internacional, por el tema de valor razonable, por el tema de la depreciación que es diferente entre los dos sistemas contable y fiscal. Entonces, estos 2.906.000
son una de las partidas que me generan impuesto diferido. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos aquí, como está dentro de este grupo, perdón, son estos 2.906.000, entonces lo que hacemos es que simplemente lo restamos o lo dejamos en cero acá. Vamos a dejar aquí la evidencia con la fórmula, es decir, lo quitamos de acá de esta zona de permanentes y nos lo llevamos para la zona de las diferencias temporales. ¿Y esto qué genera? ¿Activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido? Que es la gran inquietud. Pues para esto lo que tenemos que hacer es analizar nuestro cálculo del impuesto diferido contable, porque esto es un tema netamente contable. Y pues mirando ese cuadro vamos a definir que en el tema de la depreciación lo normal es que genere pasivo por impuesto diferido. Entonces vamos aquí a estos rubros y miramos en cuál de estos vamos a tener que digitar la partida. En este caso es en este, gasto por depreciación de activos fijos no aceptada fiscalmente de naturaleza temporaria. Y miramos a cuál de estos nos aplica. Entonces, si fue por el tema de la adopción por primera vez, si fue método de la revaluación, si son otros. Entonces, digamos que esto es método de la revaluación y aquí tenemos que definir dónde lo ubicamos, si es generación o reversión. Aquí digamos que lo que podemos hacer si no conocemos muy bien o no sabemos muy bien la teoría del impuesto diferido, pues lo podemos colocar en cualquiera y revisamos el efecto que nos trae aquí nuestra diferencia. Aquí se nos duplicó la diferencia, entonces no es reversión, sino es generación. Es decir, nuestro aplicativo, aparte de todo, nos ayuda a entender dónde debemos diligenciar esas partidas que a veces nos maman gallo, por decirlo de una manera, en el momento de clasificar las diferencias. Ya teniendo cuadrado esto, pues ya tenemos nuestro formato 2516 en el tema del ERI totalmente cuadrado, porque de aquí para abajo toda la información sale automáticamente. Ya nos queda simplemente copiarla en el prevalidador oficial de la DIAN y prevalidarlo. ¿Qué otros formatos tiene este anexo? Entonces, como sabemos, la carátula es un anexo muy sencillo, es casi que responder no a todas las preguntas, entonces no vamos a tener complicación, pues hay que leerlas a ver si nos aplica algo de esto, pero lo normal es que le digamos no a todo. Este anexo de el resumen del ESF y del ERI sale totalmente automático, pues no hay que diligenciarle nada, totalmente automático. El impuesto diferido sale automático con base en las partidas que tienen diferencias entre lo contable y lo fiscal. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que como este es un tema, el impuesto diferido es un cálculo contable que ya está en la contabilidad en los estados financieros, cuando hacemos nuestra declaración, es digamos la regla general, pues a veces no nos coincide con este anexo porque pues en este tema de impuesto diferido hay muchas teorías de cómo funciona, ¿cierto? Algunos lo calculan con una tarifa diferente, una combinación de tarifas, la propiedad planta y equipo, algunas propiedades se hacen al 10% porque son de recuperación de deducciones, bueno, ganancia ocasional, otras es la combinación de las dos por el tema de la recuperación de deducciones. Entonces hay muchas formas de hacer esto. Aquí, digamos, contempla todo el tema de la recuperación de deducciones en un cuadro complementario para poderlo diligenciar. Pero lo que yo quiero decirles es que este anexo es totalmente editable. Si no cuadra como está acá, pues hay que simplemente entrar y modificar las bases contables y fiscales. Es decir, nos toca adaptarlo como se hizo contablemente. Pero para una empresa que no ha calculado el impuesto diferido y está esperando hacer la renta para hacer este cálculo y contabilizarlo, pues este anexo le va a arrojar la información que necesita para hacer ese cálculo. Entonces, recuerden que aquí el objetivo es que nuestro archivo de impuesto diferido cuadre con nuestro activo o nuestro pasivo que tenemos contablemente por ese concepto. Es decir, aquí nos totaliza el activo, aquí nos totaliza el pasivo y aquí abajo el aplicativo nos va a decir cuánto tenemos allá en la contabilidad en nuestro ESF y cuál es la diferencia que tenemos que justificar de cada uno de los rubros. Porque si esto no cuadra, el prevalidador no va a cuadrar y no va a prevalidar la información. Entonces, este anexo es también totalmente automático, pero sujeto a cambios si no nos cuadra la información. El anexo de ingresos del formato 2516, pues digamos que no está amarrado, simplemente le hemos puesto unos comentarios, pero lo que hay que decir es que es muy sencillo. Una empresa que no tenga temas de pasivos diferidos, que no que facture no sea ingreso contable o lo contrario, pues hay que llenar solamente esta filita de información, muy sencillo, y el de activos fijos
El de activos fijos también le hemos puesto todos los comentarios en cada una de las celdas de lo que se diligencia. Este no está amarrado, por lo que es muy complicado sacar la información de un balance, porque normalmente no tiene la misma estructura que nos pide acá, pero pues estos son de los anexos sencillos de diligenciar. La idea es tener toda la información en el aplicativo y luego sí pasarlo al prevalidador de la DIAN. Entonces, ¿cómo se hace este proceso de pasar la información al prevalidador de la DIAN? Lo que vamos a hacer es abrir nuestro prevalidador oficial de la DIAN, que tenemos ya previamente descargado de pues la página oficial de la DIAN. Lo abrimos, diligenciamos en primera medida lo que es la carátula, porque recuerden que esta carátula es obligatoria de diligenciarla, es decir, seleccionamos la tarifa que vamos a aplicar, seleccionamos las respuestas, que lo que les digo es que normalmente es no a todo, ¿cierto? Pero pues hay empresas que tienen alguna de estas que hay que marcar sí. Yo les recomiendo que esta que dice moneda funcional al peso colombiano, provisionalmente le pongamos sí para efectos de que cuando vayamos a el ERI o los diferentes formatos, esta columna que se llama efecto de conversión esté totalmente desprotegida y podamos pegar la información completa acá en esta zona. ¿Sí? Porque si no lo hacemos nos toca copiar y pegar esta zona de la parte contable y después el ajuste de débito y crédito. Entonces, teniendo ya desprotegido el archivo, porque también lo podemos, la otra alternativa es que podamos entrar aquí a formato y en la opción de formato podemos desproteger el archivo prevalidador oficial, pues porque no tiene clave, pero pues el riesgo es que de pronto por error dañemos alguna fórmula que tengamos por acá. Entonces lo que podemos hacer es simplemente marcar en la calculadora sí provisionalmente en esa pregunta de efecto de moneda funcional diferente al peso, pero teniendo en cuenta que después tenemos que ir nuevamente a la carátula y decirle que no cuando ya hayamos diligenciado toda la información. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a nuestro aplicativo y simplemente empezamos a copiar y pegar por tramos que vayan de fórmula a fórmula. Esas celdas en color gris que están con fórmula, pues esas no hay que tocarlas. Entonces lo que hacemos es copiar control C, control V, ¿cierto? Y así vamos haciendo con todo el formato. Yo recomiendo siempre copiar desde la parte superior, ¿cierto? Y simplemente nos guiamos de qué fila estamos copiando. En este caso vamos a copiar, nos guiamos con la fila del Excel de la fila 40, entonces vamos al de la DIAN y rápidamente nos ubicamos en la fila 40 y sabemos que aquí tenemos que pegar la información. Así lo hacemos con toda la información. Vamos a ir diligenciando, verificamos que nuestro ESF en este caso nos cuadre. Ya cuando tengamos toda la información copiada y pegada, hay que tener en cuenta que en el formato ERI, en el ERI, vamos acá al ERI, en la parte inferior, para este año grabable 2019, han creado un botón nuevo que se denomina ganancias ocasionales, es decir, si la declaración tiene ganancias ocasionales, nos toca ir a esta zona y aquí al lado derecho está un botón que dice presione aquí, donde nos pide que digitemos el impuesto por ganancias ocasionales y le demos a aceptar. Si no hacemos esto, nuestro impuesto no nos va a cuadrar y vamos a tener dificultades. Entonces hay que tener en cuenta este botón. Lo otro que hay que mirar es que siempre que vayamos a prevalidar el formato o el prevalidador, pues revisemos nuestro formulario 110 que nos arroja este prevalidador y lo comparemos con nuestro aplicativo. La idea es que si ustedes siguieron las instrucciones cuando diligenciaron la fila del formato 2516 de estar chequeando a qué fila correspondía del 110, pues este formato va a cuadrar exactamente, no vamos a tener inconvenientes, pero hay que mirar fila por fila, renglón por renglón, que todo esté igual. Y ya cuando lo tengamos de esta manera, pues simplemente lo que hacemos es ir acá a nuestra carátula y decirle generar XML y que nos salga nuestro tan deseado cuadrito que nos dice que ya está prevalidado. Colocamos aquí el número de envía que vamos a hacer y le decimos generar XML para que nos genere el archivo que es el que subimos a la página de la DIAN previamente a la presentación de la declaración como tal en esta plataforma. Bueno, esperamos que esta instrucción haya sido de toda su utilidad.
La idea es que este formato, pues año a año lo conocemos un poco más, pero con esta herramienta del Business Task lo hacemos mucho más sencillo el diligenciamiento, ahorramos mucho tiempo porque nos ayuda y nos indica cuándo está cuadrado, cuándo tenemos dificultades previas a que lo hagamos aquí en el prevalidador oficial de la DIAN.